Ahora tu relación tiene un nuevo aliado. Confidencias con Lucía Nader, un programa de Vivir Online. Bienvenidos y bienvenidas a Confidencias con Lucía Nader. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa que hemos denominado Somos Pareja, somos del mismo sexo, cómo lograr una relación estable. Y tenemos también invitados maravillosos, personas que han trabajado enormemente por visibilizar una comunidad que ha sido objeto de discriminación a lo largo de la historia y mucho más en sociedades tan maniqueadas como la nuestra. Está con nosotros Ricardo Montenegro. Ricardo Montenegro es director y editor de Orgullo LGBT. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, y mi admiración por todo el trabajo que ha hecho durante tantos años en favor de la sexualidad de la gente. Bueno, y está también con nosotros otra psicóloga, Elizabeth Osorio. Elizabeth. Hola, mil gracias por la invitación. Qué chévere que todos estemos aquí, que podamos hablar de este tema que a todos nos interesa y que a veces realmente nunca le sacamos un espacio. Sí, señora, así es. Mire, en el mundo de hoy, en ese mundo que queremos que sea incluyente, se hace necesario generar espacios de reflexión, pero también espacios de vivencia para aquellas personas que son parejas del mismo sexo. Mire, nos hemos preocupado, y yo lo digo y me aculpo, nos hemos dedicado mucho a las parejas heterosexuales, escribimos libros, escribimos artículos, miramos cómo consolidar esas parejas, pero nos hemos olvidado de las parejas que forman parte de la comunidad LGTB. Entonces, nosotros hemos querido, incluso por solicitud de ellos mismos, empezar a generar esos espacios. ¿Para qué? Para que se puedan romper, Ricardo, esa cantidad de mitos, de falsas creencias, de inadecuadas interacciones. Porque, ¿qué es lo que pasa? Las personas llegan a su relación cargadas con su propia historia personal, que no ha sido fácil en la mayoría de los casos, y fuera de eso, con todas las exigencias de una comunidad que de alguna manera todavía los tiene entre comillas. Así es, doctora, y creo que llega en buena hora este tipo de espacios, un poco también para hacer reflexionar a la gente que también somos como cualquiera, con conflictos, con retos, y también con una carga de prejuicios que están asociados también a la manera como interactuamos en la vida cotidiana, pero también en las parejas. Entonces, sí es muy importante que este tipo de escenarios se exploren y que la gente lo entienda. Además, por una cosa muy importante, la gente habitualmente habla del fenómeno de lo LGBT como algo ajeno, pero si entendemos que somos el 10% de la población, es casi que en cada familia hay una persona perteneciente a la población LGBT. Sí, señora, así es, y tenemos personas afuera o adentro del closet, pero exacto, ahí va a estar un personaje que es el tío, exacto, el sobrino, el hijo, y lo complicado es que muchas veces las relaciones no tienen el acompañamiento de la familia, y es bien importante que nosotros también entendamos como familias que tenemos que tener algunas habilidades para poder sortear algunas situaciones. Sí, hay algo que es muy importante de plantear cuando hablamos y abordamos este tema, que lo vamos a abordar en este seminario que hemos denominado Somos del mismo sexo y cómo poder tener relaciones estables. Resulta que los seres humanos todos tenemos una historia personal y particular, y usted lo sabe. Tenemos heridas grandes o chiquitas en nuestra infancia, independientemente de la orientación sexual. Pero una de las cosas que se ha encontrado en los estudios, en las investigaciones, en los trabajos terapéuticos que hacemos, es que muchas personas que son, digamos, que son personas con una orientación sexual diferente, digámosla, que son personas homosexuales, bueno, gays o lesbianas, o que son bisexuales, o que son transexuales, etcétera, han tenido unas infancias mucho más complejas y mucho más difíciles. Sí. La misma angustia de sentir que no corresponde su preferencia a lo que la sociedad espera de ellos, ya eso determina muchas cosas. Y entonces, en muchas ocasiones, la escogencia de las parejas, si es difícil en las parejas heterosexuales, sí, que tienen el permiso social, mucho más complicado, asumimos que es para las parejas del mismo sexo,
¿no es cierto? Que escogen más desde la necesidad de alguien que los provea y les repare muchas de las heridas, no solamente en su infancia, sino también a lo largo de su historia. Totalmente de acuerdo. Digamos que yo siempre he creído como psicóloga que a veces tenemos traumas en la infancia que nos llevan a no mostrarnos hacia afuera, y eso no pasa solo en las parejas del mismo sexo, pasa en todas las personas. Todos los seres humanos tenemos algún trauma y todos nos da miedo enfrentarnos al mundo. Ahora, ¿cómo será teniendo una condición que supuestamente está echada por la sociedad? Claro, y yo creo que ustedes en la vivencia, pues, Ricardo, les ha tocado, digamos, que enfrentar el ser diferentes desde muy chiquitos. Así es, el tratar de encajar en una sociedad y en un mundo que está diseñado como para lo mayoritario, que es lo heterosexual. Es muy complejo cuando uno empieza este despertar de la preadolescencia y la pubertad y la adolescencia a enfrentarse precisamente a esos deseos erótico-afectivos a personas del mismo sexo. Hacia ello, pues obviamente a nosotros no nos forman y es muy particular porque los sueños, las expectativas que incluso uno mismo tiene son muy complejas de llevar a la realidad y llevar a cabo. Y yo creo que aunque nosotros hemos avanzado mucho desde lo legal, y lo digo un poco como desde mi experiencia como abogado y como activista, creo que también la sociedad necesita avanzar hacia precisamente procesos de aceptación propia y aceptación del entorno. Eso es bien importante. Es muy importante reconocernos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Como evaluar nuestra historia personal para poder enfrentar un mundo. No importa cuál es, si es el heterosexual, si es el homosexual, no importa. Pero es muy difícil establecer una relación con un otro si no sabemos vivir con nosotros mismos. Total. Eso es una cosa muy complicada. Y fíjense cómo muchas veces cuando las personas conocen su historia personal, la escogencia puede ser mucho más saludable. No escogemos desde la necesidad, sino que podemos escoger desde el amor y desde el gusto. Y esto sucede en parejas del mismo sexo o en parejas llamadas heterosexuales de uno u otro sexo. Pero también otra de las cosas complejas que tenemos que trabajar es la construcción del lenguaje amoroso. Cuando uno ve, por ejemplo, parejas gay, digamos, dos hombres, uno inmediatamente como que lo asocia a relaciones mucho más sexogenitales que a relaciones tiernas, dulces y amorosas, pero cuando ve a dos mujeres, ¿no es cierto? Dos lesbianas, pues sí, dos lesbianas, entonces uno las ve más amorosas, más queridas, como más vinculadas emocionalmente. ¿Esto es un estereotipo o es así, Ricardo? Pues es un estereotipo. Yo creo que finalmente son las representaciones mentales que hay alrededor de lo que para la gente de la mayoría es lo que debería ser. Y precisamente es muy particular que sobre todo los hombres fantaseen y tengan muchas fantasías con dos mujeres del mismo sexo, sí. O sea, dos mujeres lesbianas o dos mujeres estando con él, o sea, porque es como el macho ya al extremo, la expresión del macho que puedo con dos al tiempo. Pero de esa representación mental, realmente lo que queda es que, como todos, las personas que hacemos pareja del mismo sexo, tenemos momentos en los cuales somos muy afectivos, como hay momentos en los cuales estamos en cotidiano y que no necesariamente tenemos que estar expresando esa afectividad. Sí. Y creo que también la forma de tramitar esa afectividad depende del contexto en el que nos hayamos desenvuelto y de la seguridad que tengamos precisamente en el contexto. No es lo mismo ser un niño gay o un joven gay o una persona gay crecida en, digamos, en Nueva York o en Montreal o en Holanda o en Noruega, sí. Y un chico gay que nació en Tame, Arauca. Pues obviamente sus procesos de afectividad van a ser distintos y van a ser muy diferentes. Yo creo que aproximarnos a eso es un poco de lo que hacemos desde el activismo, trabajando el tema, y yo creo que estamos como en mora también desde los medios de comunicación, de presentarlo también como un fenómeno cultural, social, muy normal desde la misma cotidianidad. Cuando hace alrededor de 10 años salió una película que se llamó Brokeback Mountain, el secreto de la montaña. El secreto de la montaña, preciosa película. De los vaqueros gays, que además ganó premios los Óscares, que estos días que estamos en el tema de los Óscares, pues la gente quedaba espantada, decía, pero ¿cómo dos tipos? Pero además uno de ellos casado, rudo, sí.
pero es como el contexto también acepta ese tipo de afectividad y gran parte de la discriminación viene asociada a ello. Es decir, bueno, hagan lo que hagan, pero no lo muestren, no lo demuestren. Y yo creo que el proceso de hacer un mundo mucho mejor pasa precisamente por aceptar a la gente con todas sus diferencias. Claro, porque fíjese que construir un lenguaje amoroso asociado al erotismo puede no ser una tarea fácil. Digamos, dos cerebros similares. Entonces uno dice, las mujeres tenemos fama de ser absolutamente verbales, ¿no es cierto? Sí. De echar cantaleta, decir las cosas 5 veces, y yo siempre les digo, eso obedece al fenómeno de no ser escuchadas. Pero bueno, ese es otro tema. Pero entonces, dos mujeres que hablan mucho, no sé qué, bla, 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 y dos hombres mudos, ¿no es cierto? Porque los hombres como que uno los imagina, exacto, sí. Lacónicos, el sí, ¿cómo te fue? Bien. ¿Qué comiste? No, lo mismo de siempre. ¿Y con quién? No, ahí con los compañeros, sí. Entonces uno dice, bueno, dos cerebros similares podrían producir expresiones afectivas intelectuales maravillosas, pero también podrías producir grandísimos conflictos, ¿o no? Sí, claro que sí. Sin embargo, yo pienso que así como en las relaciones heterosexuales y homosexuales, cada persona va asumiendo un rol y se van identificando dentro de ese rol. A veces el que seamos parecidos pues genera más afinidades. Yo de todas maneras creo que los hombres a veces no hablan es por razones totalmente diferentes. O sea, también puede ser el fenómeno de que las mujeres no escuchamos por estar metidos en nuestro cuento de estar respondiendo en lugar de escuchar. Es que el tema del escucha es un tema importante. Entonces, ¿cómo se desenvuelven internamente ustedes? O sea, ¿qué hacen? Me imagino que si conversan, o sí me imagino sí, claro, que tienen un rol. Pero deben haber unos más silenciosos y otros más habladores. Sí, yo creo que... Yo tengo una pareja de pacientes que el uno me dice, no, mire, es que la vieja de la relación es él, porque él es el que me echa cantaleta y me dice no sé qué cosas. Y yo le digo, ¿y qué tanto le pones cuidado a lo que él trata de decirte? Él empieza a oír el ruido blanco, el zzz, y entonces cree que con eso, ya, bueno, ay, me deshago de él y de su cantaleta. Yo creo que somos un poco más aprensivos frente al tema de la cantaleta. Cuando empiezan con la cantaleta se pone como modo y ya el otro entiende que está desconectado. Bueno, y así mismo uno empieza también con su cantaleta. O sea, no es tan sencillo ni tan particular eso. Pero yo sí creo que esa es también una manera de cómo nosotros nos han criado. El tema de la crianza incide muchísimo en la manera como nosotros nos enfrentamos y cómo hacemos comunidad, cómo hacemos pareja y cómo nosotros nos desenvolvemos en la misma. Bueno, y hay otro punto que es muy importante sobre el que vamos a hablar, y es que así como las relaciones, todas las relaciones entre dos para ser felices, tienen la atracción, el erotismo, esa atracción íntima, esa atracción sexual, sexogenital, lo que ustedes quieran, corporal. También las parejas del mismo sexo, del mismo género, pueden pasar por los mismos ciclos, por ejemplo, de rutina, de monotonía, de deserotización, de estar mirando hacia afuera, por ejemplo, pensando que siempre hay alguien mejor que el que tiene al lado o la que tiene al lado. Y esto implicaría una revisión no solamente como de esos códigos o esas preferencias sexuales, sino también un examen de las actitudes y de las cosas que suceden en el interior de la relación, de esa cotidianidad que a veces se nos vuelve rutinaria. Ahí tenemos el florerito, el mueblecito, y esa persona se nos vuelve paisaje. ¿Qué tan estables? ¿Qué tan inestables, qué tan deserotización se presenta, qué tanta deserotización se presenta en las parejas del mismo sexo o mismo género? Pues yo creo que también, y cuando hablaba del tema del prejuicio, dentro del prejuicio asociado también va el tema de la promiscuidad, que es un poco eso de estar mirando, o sea, teniendo un ojo, como dice un amigo también costeño, un ojo en el pudín y el otro en la piñata. O sea, estás viendo aquí y estando allá. Sí, o sea, estoy acá pendiente de lo principal que es esto, pero veo por allá que por allá también pueden dar algún regalito. Pero fuera de esa anécdota o cosa, yo sí creo que incide mucho también la manera como la gente o, digamos, la sociedad incita o permite o espera que las parejas homosexuales no sean estables. Y creo que de alguna forma este nuevo espacio que nosotros hemos ganado, especialmente en algunos países de Latinoamérica y en Colombia desde el año pasado, cuando ya le abrimos el escenario a los matrimonios y a las uniones de parejas del mismo sexo, con todas las diferentes, digamos, con todas las mismas
obligaciones, deberes y derechos de las parejas heterosexuales, también indica que la sociedad debe moverse hacia allá a decir, oiga, sí hay parejas que pueden durar 30 años. Yo he conocido parejas de 30, 50 años que han pasado durante muchos años juntas y que dentro de su propia negociación interna, propia dinámica interna, han estado de la mejor manera posible acompañándose en la vida, porque básicamente las relaciones de pareja son para acompañarse y para vivir, que han y para criado compartirse. hijos, que han tenido familias, que sus hijos han sido personas absolutamente exitosas, maravillosas, de tal manera que bueno, pero de eso también es importante. Pero mire, hay una cosa, y yo creo que un poco como para terminar es esto, digamos, este tema o este barrido que hemos hecho sobre somos parejas, somos del mismo género, del mismo sexo, es que muchas parejas se tienen que plantear que en cualquier tipo de relación entre dos se pueden presentar muchas dificultades. Sí. Y sobre todo, si una pareja, por ejemplo, lo que define una relación de pareja, no importa la orientación, es que se gusten, que se deseen, que se miren con cara de apetito, que se miren con cara de almuerzo, de pastel Gloria con capuchino, como un delicioso pudín, como usted lo señalaba, Ricardo. Pero es importante que cuando las parejas empiezan a pasar dificultades de tipo sexual, ¿por qué? Porque pueden venir enfermedades, porque pueden venir la edad. ¿Qué hacemos? Sí, la edad. También. El vigor de los 25 no es lo mismo a los 35. Y cuando ya el síndrome de repetición no se presenta, o cuando entraron a su cincuentena y entonces la próstata empieza a molestar, y entonces, infortunadamente, algunos tienen cáncer de próstata, y entonces ese cáncer de próstata hace estragos, por ejemplo, y han tenido, digamos, esa genitalización como una expresión que los une enormemente y que los atrae, que los excita, etcétera. Es cómo enfrentarlas, ¿sí? Es una de las cosas que queremos trabajar, porque definitivamente hablar de ese tipo de cosas, aún en las parejas del mismo sexo, es una situación difícil y compleja. Claro, y además se deben demostrar todas las inseguridades en ese proceso. Claro. El concepto de valor personal se siente lesionado de muchas maneras. Sí, yo creo que pensando pues un poco en el tema, creo que sí es bien interesante que de cosas se hablen, porque son cosas de las que habitualmente no hablamos, y yo creo que por eso acepté con muchísimo gusto venir a este programa, más con muchas preguntas que respuestas, porque obviamente en la cotidianidad uno encuentra de todo, ¿no? Desde la pareja que ha estado mucho tiempo junta y que uno dice, pero ¿cómo hacen si son tan distintos, si son tan, vivieron con una serie de diferencias tan fuertes, hasta la pareja de jóvenes que al primer escollo pues ya dejan todo botado, sabiendo uno que pues podrían tener algún potencial, pero es también la forma como no estamos con la habilidad suficiente para poder enfrentar a veces retos. Y yo creo que en eso la sociedad juega, y la familia particularmente. A mí me genera algo de dificultad, y en algunas ocasiones he tenido que estar enfrentado a algunas personas contrarias a los derechos de las personas homosexuales cuando hablamos sobre todo de temas de familia. Es decir, que nosotros no es que nos queramos una familia, no somos enemigos de la familia. Antes nosotros somos los que queremos más la familia. Claro, por eso han luchado tanto porque les legalicen las uniones, etcétera. Y una de las motivaciones para programar, digamos, este seminario de Somos Pareja, Somos del Mismo Género, es básicamente por eso, para derrotar tantos mitos y falsas creencias, y que las personas sientan que tienen un camino de empoderamiento y de estabilidad, y que uno puede recorrer el camino de la vida. Yo no estoy diciendo pues de una manera absolutamente exclusiva, porque las exclusividades puede que no existan, uno puede sentirse atraído, yo qué sé, en algunos momentos dudar de muchas cosas, pero eso es parte de ser humano. Pues sí, pero es que también hay señoras que les encanta el señor George Clooney. Claro, y no pasa nada. No pasa nada. Y erotizan con él y Brad Pitt. Claro, y en las relaciones íntimas también erotizan. Claro, por supuesto, pero eso no significa construir un espacio muy especial con su pareja. Pero lo más importante es cómo comunicar todo eso que deseamos y que deseamos vivir en el interior de la relación de pareja, para que las personas puedan construir proyectos de vida claves, proyectos de vida mucho más estables, que vayan mucho más allá del simple deseo de ser felices, de encontré a alguien, lo idealicé y pensé que este puede ser el amor de mi vida y con este voy a pasar toda la vida. No, esas cosas hay que hacerlas cada cosa en su momento, en su lugar, y vivir muy los aquí y los ahora. Sí.
Sí, yo creo que es bien interesante y bueno, en buena hora llega este curso, seminario, yo no sé qué es, ¿un seminario? Sí, mire, es un seminario, son 3 horas y les voy a mostrar nuestro flyer. Ustedes pueden entrar a www.seminariosyproyectos.com. Se llama el seminario Somos Parejas, Somos del Mismo Género. Es un seminario de 3 horas. En Cali lo vamos a hacer el 22 de marzo y aquí en Bogotá el próximo miércoles 8 de marzo. Si quieren muchísima más información, les repito, www.seminariosyproyectos.com. Pueden llamar a una línea fija 520-7002, extensión 108. O pueden llamar a un celular, si la línea está muy congestionada o ocupada, ustedes pueden dejar en el WhatsApp su teléfono y se les va a responder la llamada en el 305-297-9128. 305-297-9128. Pues a mí solo me resta agradecerles enormemente a Ricardo Montenegro, a Elizabeth Osorio, haber estado aquí compartiendo con nosotros pues una especie de sueño, porque sentimos que muchas personas lo necesitan, que muchas personas, y que esto también nos facilita el que podamos proyectarlo a poblaciones más vulnerables. Sí. Estas cosas que las hacemos a nivel privado nos van a permitir hacerlas de pronto más adelante a nivel masivo, ¿no? Así es. Elisa. Lo que pasa es que a mí me parece muy interesante que podemos entrar en un proceso de aceptación, y eso es un proceso de aceptación de sociedad, es todo un cambio. Entonces, este evento nos va a permitir precisamente eso, tener la posibilidad de que nos aceptemos como somos, y partiendo de que nos aceptamos nosotros mismos, pues obviamente la sociedad nos acepta más fácil. Claro, porque es que somos lo que proyectamos. Exactamente. Y entonces en eso que somos lo que proyectamos, ahí vamos encontrando nuestro camino. Bueno, para todos y para todas un abrazo muy, muy especial, en particular a la población LGBT, a la que le extendemos, a los que viven en pareja o tienen pareja, una cordial invitación. Un abrazo para todos y todas. Bueno, doctora, ya estaremos. Claro que sí, allá te esperamos, por supuesto que sí.